bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su programa Desde la Otra Acera, una producción de APSE Sindicato. Les saluda Denis Solís, secretario general de la APSE. Y es que para hoy vamos a tener un tema que ha causado mucha polémica en los últimos días, todo sobre el ROP. Para tratar este tema tendremos como invitados al señor Alejandro Solórzano, director ejecutivo de Vida Plena, operadora de planes de pensiones. También nos acompañará el señor Henry Salas, coordinador del Departamento de Pensiones de APSE Sindicato. Y como todos los jueves tendremos a nuestra compañera Sofía Guillén. Sofía, está interesante el programa de hoy, ¿verdad? Ha causado mucha polémica este tema en los últimos tiempos. Ciertamente, y es que es un tema delicado, a veces lleno de muchos tecnicismos y que además se puso sobre la mesa porque durante los últimos meses se discutió el proyecto 21.309 para entregar el ROP. Así que hoy vamos a hablar sobre todos los detalles que están alrededor de este tema. Antes de ir a una pausa e invitarlos a ver el programa, queremos contarles que a partir de ahora los programas van a incluir pequeños cortes comerciales con anuncios porque estamos dando el salto a ser autosuficientes en términos financieros como programa y también el salto a la televisión. Así que en buena hora significa que el programa va avanzando. Quédense hoy en esta noche para ver el tema del ROP y vamos a este corte comercial. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. Bueno, y regresamos del corte comercial que, como les decíamos hace un rato, estamos avanzando, dando pasos hacia la televisión y también a la autosuficiencia financiera. Así que ahora tenemos algunos cortes comerciales en buena hora que el programa va avanzando. El tema de esta noche es el ROP, todos los detalles sobre el ROP. Y para eso primero vamos a pasar a ver el siguiente videíto sobre el sistema de pensiones para recordar un poco cómo funciona este complejo sistema en Costa Rica. Usted es la mejor persona para proteger su pensión. Así que hablemos del ROP. Sí, del ROP, el régimen obligatorio de pensiones complementarias. Recordemos que el sistema de pensiones costarricense es un sistema multipilar. Esto quiere decir que nuestra pensión final se compone de varias partes. La primera es el régimen colectivo, que se refiere al régimen de invalidez, vejez y muerte u otros regímenes sustitutos. En estos, usted, su patrono y el Estado aportan mes a mes y, por decirlo así, todo va a una misma olla que es de todos. Al pensionarse, usted recibirá un monto de ese dinero cada mes, calculado a partir de un porcentaje de sus últimos salarios. El segundo pilar es el ROP, que es de capitalización individual. Eso quiere decir que es un ahorro reunido a lo largo de los años por el trabajador y en el que también aporta el patrono,
para complementar su pensión del régimen del primer pilar. Este es administrado por las operadoras de pensiones en cuentas individuales. Y por último, el tercer pilar es el régimen voluntario de pensiones complementarias, que son planes en los que usted ahorra voluntariamente mes a mes para complementar las otras dos modalidades de pensión. Es así como su pensión se puede conformar por el régimen colectivo, el ROP, y el régimen voluntario de pensiones complementarias. Bueno, y este videito tenía por propósito que recordáramos un poco cómo funciona el sistema de pensiones en Costa Rica, entendiendo que el ROP es por lo tanto apenas un pedacito del sistema, pero que durante los últimos meses ha estado en discusión tanto el ROP como el Fondo de Capitalización Laboral, sobre todo en el marco de la pandemia, ¿no? Intentemos recordar algunos detalles también de qué significa en la práctica el ROP, cómo opera, cómo lo administra una operadora de pensiones, cómo es que hoy actualmente se retira este dinero, el usuario lo puede retirar o no. Y para eso nos acompaña don Alejandro, de Vida Plena. Alejandro, hablemos un poquito de estos detalles del ROP ya en la práctica, ¿no? ¿Qué es el ROP? ¿Cómo lo entregan las operadoras o cómo es que el usuario puede acceder a él y cómo lo administran? Primero, agradecerle a la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza la oportunidad que siempre y la disposición que siempre ha mostrado para que informemos a la gente y que aclaremos cualquier duda que se tenga sobre este tipo de temas que de hecho son bastante importantes, pero que con alguna poca frecuencia nos hemos interesado. Si no es que de repente cuando estamos cerca de pensionarnos, entonces tenemos las dudas y las preguntas en el momento en que no podemos resolverlas. Lo primero que tengo que decirles es que el régimen obligatorio de pensiones, ROP en este caso, es una parte esencial de la seguridad social costarricense y tiene que ser visto bajo esa óptica. Cuando uno habla de la seguridad social, a veces es necesario usar una palabra que en la pregunta usted ha utilizado, que es contextualizarla para que todos hablemos en la medida de lo posible con las palabras y los mismos significados. Yo quisiera hacer una brevísima reflexión sobre el tema de lo que ha sido la seguridad social a través del tiempo, porque la seguridad social, pues básicamente en todas las comunidades ha existido de una u otra forma, sean en las comunidades americanas con los incas, o sea, con los antiguos egipcios y en general, pues ha sido una cuestión que ha sido más histórica, que refleja la necesidad de los seres humanos de ser un colectivo. Como le venía diciendo, el ROP es parte de esa seguridad social y es muy interesante observar un tema previo. Y es que el tema de seguridad social comenzó a utilizarse a partir de 1941 en la Carta del Atlántico. Y el principio con el cual fue declarado básicamente fue el siguiente, que todas las naciones tienen el deber de proteger a sus ciudadanos de las contingencias en el campo económico y social, a fin de garantizarle a esos ciudadanos las mejores condiciones de vida y progreso económico. Si uno observa ese tema y conceptualiza que en 1941 el mundo estaba girando ya a organizar de forma nacional los seguros sociales, Costa Rica no fue la excepción. Y cerca de los años 48 que nace la Caja del Seguro Social, 58 que nace el sistema de pensiones del Magisterio Nacional con la Ley 2248, nos damos cuenta que las sociedades fueron girando a buscar cómo proteger ciertas contingencias de manera colectiva. Una de esas contingencias sociales pues es la situación de quedarse desamparado en términos económicos en el momento en que alguien deja de tener el trabajo como fuente de ingreso. Ahí es donde entran dos temas que hoy son muy importantes y administrados por las operadoras, que son los seguros de desempleo, como es el caso del Fondo de Capitalización Laboral, y los seguros de pensiones. Si ustedes observan, lo que tienen en común estos seguros es que ambos sustituyen el ingreso en el momento en que una persona no puede generarlo por medio del trabajo, por medio de un salario. En el caso de la persona que queda, como hoy desafortunadamente tenemos muchas personas cesante, pues funciona en el caso costarricense de la cesantía y el Fondo de Capitalización Laboral para cubrir los ingresos de esa familia, de esa persona durante el tiempo en que no es capaz de generarlo porque no tiene derecho generador, que es un trabajo.
un empleo. Y en el caso de los jubilados pasa el fenómeno de la misma forma. Lo que sucede es que en el caso para los jubilados, la edad de retiro forma parte del conjunto de elementos que tienen que cumplirse para recibir una jubilación. Bueno, ¿qué pasó en Costa Rica con el tema de las jubilaciones y la seguridad social? Lo que sucedió fue que en el año 98, en realidad, se hizo una discusión a nivel nacional para definir cuál era el modelo de seguridad social que se iba a seguir. Ese fue un proceso de concertación nacional. De hecho, quiero decirles también que algunas personas que formaron parte del Magisterio Nacional formaron parte de ese proceso de concertación. En algún momento a mí me tocó estar, no tan activamente, pero sí a algún nivel de apoyo de lo que en ese momento se estaba discutiendo y que básicamente era cómo afrontar los problemas que tenían los sistemas de seguridad social fundamentados en sistemas de reparto. Un sistema de reparto lo que viene a hacer es distribuir entre la población lo que se recauda en ese momento por parte de las personas que están activas y se distribuye entre las personas que están pensionadas. Ese sistema o ese modelo tenía una serie de desafíos muy importantes y lo sigue teniendo hoy, principalmente originados por temas de cambios en la demografía, cambios en los modelos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en ese momento se optó por un régimen complementario que fuera de capitalización. La diferencia entre un sistema de capitalización, como es el caso del ROP, y un sistema de reparto es que existe una reserva para el pago de pensiones a futuro. En el caso de los sistemas de reparto, esa reserva pues, prácticamente no existe. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es estimar, como ya lo dije, los ingresos que se tienen por cotizaciones y distribuirlos entre las personas que están jubiladas en ese momento. Entonces, lo que se estableció con el ROP, que es un régimen obligatorio de pensiones complementarias, es un sistema para complementar las pensiones que dan los sistemas básicos. En Costa Rica tenemos hoy vigentes 3 sistemas básicos. Uno es el de la Caja Costarricense del Seguro Social, el otro es el sistema de pensiones del Magisterio Nacional. Ese ha sido un sistema que ha tenido bastantes reformas, y el sistema del Poder Judicial. Esos son los 3 sistemas básicos. En el caso de la Junta de Pensiones o el Magisterio Nacional y el Poder Judicial se les conoce también como regímenes sustitutivos, porque sustituyen el régimen básico, que es el régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y para todos esos regímenes existe la pensión complementaria, que es la que se administra por medio de las operadoras en el régimen obligatorio de pensiones complementarias. Muchísimas gracias, don Alejandro. Y en el caso de que un usuario quisiera retirar el ROP o ya cuando corresponde que participe de este retiro, ¿cómo es que funciona que un usuario pueda retirarlo hoy, actualmente, antes de que entre en vigencia el posible proyecto en aprobación del 21.309? Es decir, ahora, ¿cómo es que retira la gente su dinero? Esa es una muy buena pregunta que tiene mucha gente enfocada en buscar la respuesta. Primero, el proyecto que es el 21.309, que se llama Ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria, el régimen complementario, hoy se encuentra en la Asamblea Legislativa. Ha seguido todo un proceso legislativo. De hecho, ustedes han visto que este tema nace primero con una cuestión de cómo facilitarle a las personas la evolución del ROP, y después han venido incorporando una serie de articulados adicionales. Hay que marcar aquí varios periodos de tiempo y qué es lo que ha venido sucediendo con el régimen obligatorio de pensiones. Lo primero que hay que tener en cuenta es que un sistema de pensiones está fundamentado en que hay una etapa que se llama de acumulación, que es la etapa donde la persona se encuentra activa y se encuentra trabajando y por lo tanto cotizando hacia el sistema de pensiones. El hecho generador de la cotización, en el caso de estos sistemas, es el salario. O sea, cuando una persona trabaja, recibe salario, hace una cotización con respecto al monto que tiene de ese salario. Los periodos de acumulación generalmente van entre 30 a 40 años, dependiendo del sistema que se trate. Y los periodos de desacumulación van de la fecha de retiro hasta el fallecimiento
de el contribuyente o de los beneficiarios de ese contribuyente. Por lo tanto, uno en el magisterio está muy acostumbrado a escuchar que hay pensiones por sucesión y que entonces ese derecho se traslada a esos beneficiarios. Bueno, hay un tiempo para acumular y hay un tiempo para desacumular. Cuando se promulgó la ley que entró en vigencia en el año, la ley se promulgó, la ley de protección del trabajador, en el año 2000 y entró en vigencia en el año 2001. Las primeras cotizaciones que se hicieron al sistema fueron en el año 2001. Entonces, la ley tenía un transitorio que ya expiró, que decía que aquellas personas que iban a estar en la etapa de acumulación por los primeros 10 años, debido a que no acumulaban un monto suficiente para podérselo distribuir en 30 o 40 años, esas personas se les iba a devolver en un solo tracto, en algo que se llama retiro total. El retiro total es una devolución, no es un beneficio, es una devolución de lo que la persona había cotizado hasta ese momento. Bueno, a partir de ahí surge una etapa que es del 2010 en adelante, en donde comienza a surgir un método de cálculo que es el que hoy está vigente, que es el cálculo del valor actuarial necesario unitario. Eso lo que se hace es que para cada persona, de acuerdo con sus condiciones particulares, sea género, edad, fecha de jubilación, expectativa de vida, se hace un cálculo con varios supuestos para tratar de distribuir en ese periodo de tiempo supuesto el monto del capital jubilatorio que ha acumulado esa persona durante esa etapa. Se puso una regla que fue la siguiente: si esa pensión calculada de esa forma, con esa metodología, era inferior como complemento al 10% de la pensión básica, se mantenía la devolución de un solo tracto. Eso de los primeros años no tuvo mucho impacto porque, francamente, para que llegaran a tener matemáticamente esa posibilidad tenía que transcurrir un periodo mayor de acumulación y entonces, conforme fue pasando el tiempo, las personas fueron teniendo mayores acumulaciones y eventualmente llegaron a tener, mediante esa forma de cálculo, una fórmula de retiro que era complementar la pensión básica con un 10% al menos con la pensión complementaria. Eso produjo una sensación en muchas personas de incomprensión, y es lógico que se produjera, porque la gente veía por qué a unos se los han pagado y a otros no se los han pagado, y eso generó una molestia en todos los sectores, incluyendo el sector del magisterio, en el sentido de que se sentía una situación bastante, yo llamaría un trato diferente para personas que estaban en condiciones similares. Eso también arrojó varias cosas que era necesario reflexionar, y es que hay pensiones en este país básicas que son bastante reducidas, por ejemplo. Y esta es una bonita reflexión que creo que a veces no nos damos cuenta de cuál es la situación del entorno nacional cuando uno ve que la pensión básica de la Caja Costarricense del Seguro Social por vejez es una pensión que ronda los 300.000 colones. Se da cuenta de que para muchas personas ver reducidos sus ingresos y tener esa cantidad para sobrevivir a veces no les permite mantener o su nivel de vida o sus compromisos que fueron adquiridos previamente antes de ser pensionados. Lo que quiero decir es que una vez que se comenzaron a determinar que habían pensiones relativamente bajas, el 10% de una pensión relativamente baja va a ser bajo. Por lo tanto, ahí se generó toda una situación que fue la que impulsó, me parece a mí, en principio el movimiento político para llegar a proponer cambios en las modalidades de retiro. En este momento, la modalidad de retiro que está vigente es esta que acabo de explicar. Una persona tiene que primero llegar a jubilarse, ese es el punto básico por el régimen básico con respecto a ese momento de tiempo. Se presentará a la operadora, cualquiera que sea la operadora en la que haya estado acumulando,
presentará su solicitud de retiro. La operadora procederá a calcular ese valor actuarial necesario unitario de acuerdo con la mecánica que está establecida. Eso es básicamente una fórmula. Todas las operadoras tenemos la misma fórmula, los mismos supuestos, y en ese orden de ideas todas las operadoras van a llegar al mismo número con base a lo que es la persona que lo está solicitando. Si eso supera el 10% de la pensión básica, pues se le entregan esos tractos a la persona hasta que se acabe su capital jubilatorio, hasta el último centavo, y cada año se hace un recálculo con base a las condiciones que tienen las fórmulas para hacer ese recálculo, ¿verdad? Entonces, aquí hay varias cuestiones que quiero aclarar. Primero, en la fórmula se ocupa una esperanza de vida que en la tabla que llega a 115 años. Entonces, eso hizo que la gente se manifestara muy disconforme y hiciera una pregunta. Mire, es que yo no voy a vivir 115 años, eso es cierto. La mayor parte, en una corte, las personas que llegan a vivir 115 años hoy son 3 por cada 30,000. O sea, es una cantidad ínfima. Pero en el cálculo eso tiene una afectación mínima, porque ahí no está el problema del cálculo para que fuera un monto bajo. Pues hay otros temas que eran más impactantes, como por ejemplo la tasa de rendimiento real y otras condiciones que a la hora de cálculo eso tiene más importancia. Sin embargo, lo que sí la gente interpretó fue que como se hacía con ese horizonte de tiempo, iba a dejar de retirar la plata que tenía en el ROP. Eso no es cierto. Al final, las personas siempre retiran el 100% de su capital jubilatorio, sea como un mecanismo de pensión o sea como un traslado hacia los beneficiarios. Yo creo que ahí las operadoras de pensiones y en general la superintendencia también fallaron, porque la operadora trató de explicarlo siempre con claridad, de que no es que existe un sistema confiscatorio que al final de cuentas va a quedarse o apropiarse con algún dinero de algún afiliado, porque eso no es así, no es así. La diferencia que existe en estos sistemas, que son de capitalización, en este caso capitalización individual, es que el beneficio siempre va a quedar circunscrito al monto del capital jubilatorio y acabado el capital jubilatorio se acaba el beneficio. Si la persona, aquí se da una situación que se llama sobrevivencia, si la persona sobrevive a su etapa, a su cálculo de jubilación jubilatorio, cosa que sucede en sistemas más maduros como el caso chileno, pues el beneficio se suspende porque está relacionado al capital jubilatorio. Si la persona fallece y el capital jubilatorio se encuentra ahí, se le traslada ese capital o esos beneficios a sus beneficiarios que hayan sido designados en el ROP. Ese fue otro tema que hubo también que aclarar. Los beneficiarios del ROP son los mismos beneficiarios que tiene la pensión básica. Lo que sucede es que hay personas que cuando fallecen en el sistema básico no tienen beneficiarios. ¿Por qué razón? Porque es así. Porque no tuvieron hijos, no se casaron y sus padres ya han fallecido. Si la persona no tiene beneficiarios en el sistema básico, puede designar a qué beneficiarios quiere la persona que se le dé ese beneficio, como digamos una especie de herencia, si es que se quiere ver de esa forma. Pero si la persona no tenía beneficiarios y no designa beneficiarios, se entra en un proceso que ya es un tema jurídico más complicado, que era un proceso sucesorio, y eso demoraba tiempo y por eso es que se decía que habían fallecidos que no habían retirado la plata. Ese tema también se modificó, eso era mucho más fácil de modificarlo porque se hacía con un acuerdo del CONACYT y eso se modificó para que se aplicaran los mismos criterios que se utilizan para el Fondo de Capitalización Laboral, que es que un juzgado de trabajo declare a quién le pertenece, eso es mucho más rápido. Pero entonces alrededor del ROP han existido estas situaciones que responden a hechos reales, responden a temas que fueron pensiones muy bajas al principio porque eran complementos bastante bajos calculados con capitales jubilatorios que tenían periodos muy cortos de tiempo. Claro. Y a partir de ahí, pues, es que surge este tipo de proyecto que busca corregir algunas de esas cosas.
Y la última duda que quisiera aprovechar, que le decía yo que es de las dudas usuales que a veces los usuarios tienen, es, bueno, ¿cómo se administra su dinero, verdad? Una vez que están cotizando, que están participando del ROP, ¿cómo es que la operadora de pensiones, en este caso la operadora Vida Plena, administra este dinero? ¿Cómo se invierte o en qué se invierte? En cualquier sistema de pensiones, y este es un ejemplo nada más, pero miren, en un sistema de pensiones, el monto del fondo se va a constituir en un 90% o más por los rendimientos que tenga el fondo y solamente un 10% por las contribuciones que hace la gente. ¿Por qué? Porque si una persona tiene 20 años y hace una cotización en un mes, dentro de 40 años, esa cotización por el interés compuesto ha ganado muchísimo más interés que lo que fuera cifra inicial. Por lo tanto, lo que hacen el deber que tenemos nosotros como operadora es generar la mayor cantidad de voy a decirlo así, rendimiento, en el caso de los fondos de capitalización, para que cuando la persona se vaya a retirar tenga una mejor jubilación. Por lo tanto, para obtener ese rendimiento, lo que se hace por parte de la operadora es un manejo financiero a través de una gestión de activos financieros. Esos activos financieros en los cuales se invierten los fondos están normados. Uno no puede invertir en lo que se le ocurra, sino que tiene que cumplir con muchas regulaciones y muchos principios. Los principios que se siguen en la inversión de los fondos es seguridad, rentabilidad y liquidez, en ese orden. Primero se privilegia que la inversión sea segura, que se pueda recuperar, que el riesgo de crédito y el riesgo de mercado sea el mínimo sea muy acotado de acuerdo con el perfil de riesgo que cada operador ha escogido para esos fondos, y buscar también la rentabilidad. ¿Y por qué es importante la rentabilidad en segundo lugar? Por una cuestión, y esto muchos de ustedes, algunos me han escuchado decirlo, y si también no lo han escuchado, les invito a que hagan después el ejercicio. Un punto de tasa real de rendimiento adicional mejora el perfil de beneficios en un 20%. Entonces, si una operadora, en vez de tener una tasa real del 4%, logra tener una tasa real del 5%, la persona va a tener un 20% más de capital jubilatorio y va a tener un 20% más de pensión en ese momento. El trabajo de las operadoras consiste en recaudar los recursos, asignarlos en cuentas individuales, e invertir esos recursos de acuerdo con el apetito de riesgo, la estrategia de inversión, acorde con el reglamento de gestión de activos y el reglamento de gestión de riesgos, informarle a la persona cuál es su estatus y en el momento de que se llega a la jubilación, pagar la jubilación con cargo a esa cuenta individual que es propiedad de la persona o que está a nombre de la persona. Esa es una forma muy resumida de decir qué es lo que hace una operadora de pensiones con respecto a la gestión de los recursos que recibe. Ahora bien, ¿cuáles son algunas diferencias que existen entre los sistemas de pensiones a la hora de invertir? Entonces, hay ciertos regímenes, por ejemplo, el régimen de pensiones del Ministerio Nacional, la Junta de Pensiones, básicamente invierte en títulos emitidos en Costa Rica, porque la normativa no le permite invertir fuera de Costa Rica. Las operadoras de pensiones en eso tienen una normativa diferente. Las operadoras de pensiones pueden invertir hasta un 25% del fondo fuera del país. Y en casos de excepción podría solicitarse inclusive subir esa cantidad hasta un 50%. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que darse para que eso se dé? Una es que la rentabilidad de los recursos fuera del país sea mayor que la rentabilidad en los recursos propios del país, y evidentemente hay un tema de gestión de riesgos que tiene que tener en cuenta la operadora a la hora de determinar qué porcentajes invierte y en qué tipo de instrumentos invierte y en qué lugares se encuentran esos documentos o esos instrumentos domiciliados. Bueno, ciertamente está repleto de detalles este tema. Muchísimas gracias a don Alejandro por habernos acompañado. Sí, muchas gracias don Alejandro y a Vida Plena, ¿verdad?, por estar presentes con nosotros hoy en este programa. Muy importante estos aportes para explicar todos estos términos técnicos acerca del ROP. La gente, por lo general, ¿verdad?,
no se tiene una idea clara, ¿verdad?, del origen, de la función o en qué consiste el ROP, ¿verdad? Siempre se espera que es un dinero al final de la pensión y a veces no tenemos claro, ¿verdad?, en qué consiste este término, ¿verdad?, del ROP en general. Absolutamente, así que muy agradecidos. Vamos a ir a un corte y al regresar con don Henry, que es el abogado especialista en pensiones de acá de la APSE, vamos a hablar de los detalles del proyecto de ley 20.309, ese proyecto de ley que hemos oído en discusión durante los últimos meses, qué empezó siendo y qué terminó siendo. Ya casi venimos a conversarlo, acompáñenos. Estamos hablando sobre el ROP. En la primera mitad del programa, don Alejandro nos explicaba qué es, cómo se entrega, en qué lo invierten las operadoras, y en esta segunda parte del programa vamos a hablar del proyecto de ley que ha estado en la Asamblea Legislativa durante los últimos meses en debate, el expediente 21.309, ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria. Un proyecto de ley que fue firmado en sus inicios por 23 diputaciones de la República y que actualmente ya pasó por la mayor parte del proceso legislativo, inclusive ya con mociones de hasta segundo día 137, y que por lo tanto está en su recta final, casi al borde de salir y ser ley. Veamos la siguiente noticia de hace ya algunos días sobre algunos de los cambios y contenidos que existían en este expediente legislativo. El proyecto para entregar los fondos del régimen obligatorio de pensiones estaría a días de su aprobación, luego de que este martes la Comisión de Hacendarios terminara la nueva revisión del texto y lo dejara listo para análisis en plenario. El primer grupo son las personas que se pensionan antes del 1 de enero de 2021. Podrán optar por cuotas mensuales durante 30 meses o cuotas mensuales y 4 pagos cada 9 meses que contemplen el 25% del acumulado. Podrán hacerlo efectivo 60 días después de la firma de la ley. Ahora las personas que se pensionan entre el 1 de enero de 2021 y el 18 de febrero de 2030 recibirán rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas acumuladas. Pero también hay otros cambios, y por eso el diputado de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, y principal impulsor de la iniciativa, explicó los principales parámetros que considera el proyecto de ley. Pensionados que tienen esa situación y con una constancia de médica se les daría la totalidad del ROP. También hay un grupo que es más o menos unos 7.000 jubilados que fueron los que vivieron esa discriminación de que unos se llevaban el 100%, ellos tenían que llevárselo a poquitos. Eso se les va a liquidar en 2 años y 9 meses. Atención, porque se definieron las reglas para designar a los beneficiarios en caso de que el jubilado fallezca. Cuando se hace el contrato de la pensión complementaria, el beneficiario pone ahí a quien puede dejar. Si no hay esposa, si no hay hijos, él lo determina diciendo: mi pensión se la entregan a fulano y tal. El proyecto ahora vuelve al plenario para su votación y luego necesitará de la firma del presidente para convertirse en ley y se pueda aplicar. Bueno, esta era una nota rápida resumiendo algunos de los principales cambios del expediente 21.309 sobre el ROP, que les decía yo, fue firmado por 23 diputaciones en sus orígenes. Se entrevistaba a don Carlos Avendaño en la nota, pero también fue firmado por don Eduardo Cruzan, por don Welmer Ramos, por José María Villalta, por Franje Nicolás, por Iván Acuña, en fin, 23 diputaciones presentaron el texto original. Don Henry, ¿en qué consistía el texto original? Porque sí han habido muchos cambios a lo largo de este debate, ¿no? Hablemos un momento del texto original de este proyecto de ley. Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar por acá, ¿verdad? Hemos estado hablando en varias ocasiones sobre el régimen sobre el primer pilar de la seguridad social, ¿verdad? Pero ahora es bueno enfocarse un poquito sobre el segundo pilar, que es el régimen obligatorio de pensiones. Bueno, el texto original que se incluyó en el mes de marzo del año 2019
como lo decía Sofía, fue impulsado por el diputado Eduardo Cruzan y algunos otros. En su originalidad indicaba o hacía variación principalmente a dos artículos, el artículo 20 y el artículo 22. En el artículo 20 era donde se exponía en la ley de protección al trabajador, o se expone en este momento que está vigente, cómo me entregaban ese fondo si yo fallecía, ¿verdad? Hay una parte importante ahí de cuando yo fallezco, cómo me entregan ese fondo, ¿verdad? De tal manera que el diputado o los diputados en el texto original indicaban que el artículo 20 se reformara de la siguiente manera. Dice, varía la forma de designación de beneficiarios, dejando al afiliado la posibilidad de designar a quién se le otorgan esos fondos, como primera opción. Y si no existe designación, se le otorgará a los beneficiarios que establezcan los regímenes del primer pilar de la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, los que establezcan la Seguridad Social del primer pilar, si pertenezco al régimen del magisterio, ¿verdad?, al régimen de capitalización colectiva o al régimen de reparto, de acuerdo a los beneficiarios que establezca la ley y el reglamento que norma estos regímenes, a esas mismas personas se les otorga el régimen del segundo pilar o el ROP. Por ejemplo, si yo fallezco, queda mi familia, 2 hijas, a ellas se les otorga la pensión, ¿verdad?, del segundo pilar. Igual, tal cual lo indica el magisterio en el régimen de capitalización, así se otorga en el segundo pilar. Si no tengo ya beneficiarios en el primer pilar, porque ya la familia creció, digámoslo así, los hijos se hicieron grandes, mayores de 25 años, no tengo cónyuge, entonces yo cuando hago el contrato en operadoras de pensiones establezco ciertos beneficiarios. A ellos se les otorga, ¿verdad?, esta designación de acuerdo a lo que establece la modificación que querían los diputados. Eso en primer lugar. Luego el artículo 22, que es muy importante, ¿verdad? El artículo 22 en este momento, como está establecido por la Ley de Protección al Trabajador y un transitorio 13 ahí de la Ley de Protección al Trabajador que creó desigualdad, ¿verdad?, en la manera de otorgamiento de estos fondos, es lo que ellos quieren cambiar con este texto original. Entonces, diría el texto de la siguiente manera, artículo 22, se adiciona, los afiliados al régimen obligatorio de pensiones complementarias definirán si retiran la totalidad de sus recursos en un solo tracto o en tractos, ¿verdad? Eso era el texto original. O sea, se podía dar el 100% en un solo tracto. En un solo tracto, ¿verdad? Okay. Ellos aplicaban las normas tal cual están en el régimen en la Ley de Protección al Trabajador en este momento, ¿verdad? Entonces yo podía acceder a una renta vitalicia, a una renta permanente, pero también me daban la opción a retirarlo en un solo tracto. Por supuesto, la mayoría va a hacerlo en un solo tracto, ¿verdad? Porque muchos tienen sus planes a la hora de pensionarse, ¿verdad? Y se les vieron frustrados cuando empieza a regir el transitorio 13 de la Ley de Protección al Trabajador en el año 2011. Muy bien. De tal manera que así empezó a cursar el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sin embargo, en junio de este año nos vemos con la sorpresa, recién llegada la superintendente nueva de pensiones, ¿verdad? Eso fue un golpe más para Doña Rocío. Doña Rocío, exactamente. Entonces, al llegar Doña Rocío al puesto, de la noche a la mañana llega un texto sustitutivo en el mes de junio, donde se hace una variación bastante amplia al proyecto original, ¿verdad? En lo que nos interesa, ¿por qué? Porque hay variaciones en las normas de las aportaciones al ROP y al FCL, pero claro, son detalles muy técnicos que en este momento no vienen al caso, porque la mayoría de la afiliación, ¿qué es lo que le interesa? O la mayoría de las personas, bueno, ¿cómo voy a retirar el ROP? Eso es lo que me interesa. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿O ahora? ¿O cuándo? ¿Verdad? Muy bien. El texto sustitutivo que incluyeron el 24 de junio en relación a la devolución del ROP incluía 2 transitorios que son el 19 y el 20 a la Ley de Protección al Trabajador, en donde
se indicaba en el transitorio 19 que yo iba a tener la opción, o las personas iban a tener la opción, de retirar el ROP en 3 tractos, ¿verdad? Por ejemplo, me pensiono con el régimen del primer pilar a partir del 1 de septiembre. Entonces, ellos indicaban que del 1 de septiembre, perdón, de que cuando empezaba a regir la ley, 6 meses posterior retiraba el primer tracto, ¿verdad? Luego, al año siguiente de esos 6 meses, el segundo tracto, y al año posterior, el tercer tracto, ¿verdad? Entonces, iban a hacer una entrega de 3 tractos, iban a dividir el monto total en 3 tractos y de esa manera nos lo iban a dar. El transitorio 20, esto a los pensionados antes o hasta el 31 de diciembre del 2020. A partir del 2021, ¿verdad? De acuerdo al transitorio 20 que establecía el texto sustitutivo, eso iba a variar. Nos daban opción de adquirir una renta, ¿verdad? De las que establece la Ley de Protección al Trabajador, una renta permanente, una renta vitalicia, y también nos daban una opción de retirar el ROP de acuerdo a las cuotas que nosotros con las que dimos las aportaciones. Por ejemplo, yo coticé 20 años, ¿verdad? Desde el 2000 hasta el 2020, son 240 aportaciones que hice, 240 cuotas, de tal manera que el ROP que yo tenía acumulado al momento de retirarme o pensionarme, me lo dividían en 240 cuotas. Entonces me iban a devolver en 20 años el ROP, ¿verdad? De esa manera establecieron ellos en esos transitorios esas dos formas. Esto hasta el año 2030. 2030, sí, hasta febrero del 2030. Creando ahí, por supuesto, desigualdad igual, ¿verdad? Porque a unos sí se les va a entregar de manera paulatina en 3 tractos y a los otros en tractitos iguales, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted tenga ahorrado, ¿verdad? Y dependiendo del plazo en el cual no es ahorrado, es lo que usted ha ido cotizando al fondo, ¿verdad? Eso es importante aclarar. Esto no es un ahorro, ¿verdad? Porque todos o la mayoría de afiliados llegan donde nosotros, a nuestro departamento, y nos dicen, es que es mi ahorro, yo necesito ese dinero. No, ese no fue el fin de creación de la Ley de Protección al Trabajador. Fue hacer una pensión complementaria, ¿verdad? Y nosotros ahí lo que hacemos es aportaciones o damos cuotas mensuales para crear ese fondo. Que ellos crearon una desigualdad con el transitorio 13, sí lo hicieron, y muy mal hecho, ¿verdad? Porque esto tuvo que haber sido, no tuvo que haber existido a mi criterio, ¿verdad? Sin embargo, así lo hicieron, ¿verdad? Y ahí fue donde empezaron los problemas a partir del año 2011. Nosotros en esta organización nos dimos cuenta en el año 2013, más aproximadamente, porque fue cuando empezó a darse más la entrega del ROP por cuotas. Hicimos varias reuniones, ¿verdad? Me acuerdo con la Secretaría de la Mujer de ese momento, con el coordinador de ese momento, don Johnny, y otros compañeros que estábamos en el departamento, entre ellos doña Lorena Flores. Hicimos varias reuniones, incluso hicimos varios foros acá para tratar el tema. Sin embargo, era algo difícil traerse una norma abajo, ¿verdad? Tenía que pasar esto, lo que está sucediendo en este momento, una variación en el fondo. Una variación en la norma. Muy bien, ¿qué tenemos en este momento, Sofía? Sí. ¿Verdad? Bueno, como usted lo mencionó anteriormente, ya este proyecto tiene bastante recorrido en la Asamblea Legislativa. En este momento vía mociones por el 137, y por esas mociones que se incluyeron hay también variaciones en el texto, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué quedó al final del texto original? Bueno, tenemos 2 variaciones importantísimas, ¿verdad? En la entrega del fondo, principalmente que ya no nos lo van a entregar, como decía anteriormente, en 3 tractos de cada cierto periodo, sino eso ahora varía a 4 tractos, a un 25%,
¿verdad? De tal manera que esa forma varía por el texto que se incluyó en este momento. Nos entregan al momento de pensionarnos, a 2 meses después de pensionarnos, nos entregan y de solicitar, ¿verdad? Que nos devuelvan de manera rápida, dicen ellos, ese fondo, entonces nos entregan un 25% del total ahorrado. Después de ese 25% del total ahorrado, a los 9 meses nos entregan otro 25%, a los otros 9 meses un 25% y a los otros otro 25%. Entonces nos disminuyen ahí. Sin embargo, ellos dicen que nos van a ir entregando mensualmente las rentas permanente, vitalicia, la que usted escoja de acuerdo a su parecer, ¿verdad? Y a su condición económica. Entonces nos van a... ¿Qué es eso de renta vitalicia? La renta vitalicia, Sofi, es un sistema que está incluido en la Ley de Protección al Trabajador que indica que nosotros podemos adquirir con una operadora de seguros, ¿verdad? En este caso el Instituto Nacional de Seguros, nosotros tenemos la nuestra, la Sociedad de Seguros de Vida, un seguro, digámoslo así, con el fondo que nosotros tenemos, esa operadora nos lo va a administrar, ¿verdad? Y nos va a dar mensualmente un interés por la administración de ese fondo. Sin embargo, ese fondo queda ahí y nunca nos lo van a devolver, ni a nosotros, ni a nuevos beneficiarios, ¿verdad? Entonces, eso es la renta vitalicia. Las rentas permanentes, bueno, ya aplican ellos sus reglas y dependiendo de todas las reglas que apliquen y fórmulas, ellos nos van a dar un monto mensual, ¿verdad? Puede ser uno que es con intereses y otro que es que nos den nada más el capital que tenemos ahorrado, ¿verdad? Muy bien, Sofía. Como le decía, incluso varía esa forma con las mociones, el 30% que nos van a dar varía a un 25%, nos van a dar esas rentitas mientras que nos pagan el 25%, entonces me dan el primer 25% y por mes, durante los 9 meses me van a dar lo que dice la renta. A los 9 meses me dan un 25% de lo que queda y me siguen pagando mensualmente un poquito. A los 18 meses me dan el otro 25% de lo que queda y al final, ¿verdad? Me dan el 25%, lo que queda, ya el final es son 4 partes, ¿verdad? Lo que queda del fondo. Muy bien. Es decir, en síntesis, el texto original planteaba la posibilidad de entrega de un solo tracto el 100% y actualmente ya el texto, que pareciera que es el que saldría y sería ley, dice no es en un solo tracto al 100%, sino que son 4 tractos, a los 2 meses el primer 25%, luego a los 9 y a los 9 hasta culminar con el 100%. Ese es, digamos que el principal cambio, aunque debe tener otros chiquiticos, pero que ese es el principal cambio. Ese es el principal y yo creo que es lo que la afiliación más le interesa, ¿verdad? El texto original que se incluyó, como ven, sufrió bastantes cambios. Entró una planta y salió un árbol, por decirlo así, en bonito, ¿verdad? Entonces, vemos que, y eso se esperaba, y eso pasa en todos los proyectos de ley, ¿verdad? La mayoría, entra una cosa y sale otra. Para unos es bueno, para los que están en este momento pensionados y para los que se van a pensionar hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, para los que se pensionan a partir del 1 de enero del 2021, sigue siendo un golpe bastante fuerte y también sigue dándose la desigualdad, ¿verdad? Y ese es el criterio que nosotros hemos estado indicando acá y indicándole, por supuesto, a nuestra afiliación. A partir del 1 de enero se vuelven a dar las rentas. Bueno, y con la otra modalidad que es dividiéndolo entre las cuotas o las aportaciones que yo he dado durante el lapso de tiempo que he pertenecido a un operador de pensiones. Okay. Muchísimas gracias, don Henry, creo que ha quedado muy claro. Denis, ¿cuáles ha sido, vamos a ver, desde la organización, desde la APSE como tal,
¿Cuál ha sido la postura que finalmente han ido adoptando? ¿Cuál es el criterio que tienen respecto a este tema tan técnico, tan complejo, pero también tan político de fondo? Sí, Sofía, Henry, ahí hemos estado, ¿verdad?, durante mucho tiempo analizando, ¿verdad?, este tema del ROP. Ha habido mucha demanda, ¿verdad?, mucha presión por parte de la afiliación, ¿verdad? La gente alega que quiere el dinero completo, no lo quiere, ¿verdad?, en tractos. La gente considera que si a otros se les entregó el dinero en forma completa, ¿verdad?, al momento de la pensión, que a ellos igual se merecen ese mismo trato, esa misma posición. Aquí, bueno, hay varios elementos que uno debe tomar. Uno de ellos es que, bueno, las pensiones, lamentablemente, a lo largo del tiempo, han venido, por decirlo así, deteriorándose en su condición, ¿verdad?, para la afiliación. Entonces, cada vez vemos que los porcentajes que recibimos cuando nos pensionamos cada vez son menos, ¿verdad? Entonces, por ahí hay un golpe bastante grande. Bueno, el tipo de congelamiento salarial, ¿verdad?, que estamos teniendo a lo largo del tiempo, la cantidad de impuestos que se está cargando sobre la clase trabajadora. Muchas de estas situaciones han impulsado, ¿verdad?, a nuestros afiliados a adquirir una serie de créditos, ¿verdad?, y a tener una gran cantidad de endeudamiento. Entonces, hay algunas posiciones, especialmente por parte de las operadoras de pensiones, ¿verdad?, que se resisten a la entrega en la totalidad de este monto a los afiliados, aduciendo que el origen y la naturaleza de la creación era una pensión complementaria, ¿verdad?, que el afiliado, además de la pensión que le toca desde el primer pilar, ¿verdad?, tenga una pensión complementaria, un aporte. Lo que sucede es que, como lo decía Henry muy claramente, tal vez desde el inicio se cometió el error, ¿verdad?, de que a algunos sí se les dio. Entonces, en este momento, digamos, con la condición que les describía anteriormente de muchos afiliados, la gente cuenta con este dinero para solventar, muchas veces, tal vez pagar algunos de esos créditos que viene arrastrando a través de su historia financiera, ¿verdad? Podríamos hablar una casa o algunas deudas que mantienen por ahí. Entonces, la gente a veces tiene la esperanza de tener este dinero para poder pagar eso y iniciar un periodo ya de postergación, de pensión, ¿verdad?, libre, ¿verdad?, tal vez en tranquilidad. Algunos otros, ¿verdad?, por supuesto que asumen y saben que la pensión que van a obtener es muy baja, ¿verdad?, porque hay sectores que van a obtener pensiones muy bajas, y creo que en general las pensiones, por ejemplo, en el caso nuestro del magisterio, en los últimos años se han deteriorado mucho, y sabemos que muchos de los que nos vamos a pensionar, especialmente después del 2030, ¿verdad?, van a ser pensiones muy bajas. Incluso las recientes son pensiones que van a ser bastante bajas, y con el tiempo se están deteriorando más. Entonces, cuando uno planea ese retiro, muchas veces hay personas que dicen, bueno, con ese dinero yo podría establecer un proyecto de vida, un negocio, ¿verdad?, que esa podría ser la pensión complementaria, establecer un negocio. Pero resulta que ahora vienen, cambian las reglas del juego, y resulta que nos van a dar el ROP por partes, segmentado, tipo gotero, muchas veces. Entonces, totalmente ya hasta me limitan a mí la forma en que yo quiero administrar mi dinero. Entonces, pareciera que es un poco grave, ¿verdad?, en lo que estamos cayendo, en un momento donde el mismo Estado me viene a decir a mí cómo debo yo gastar mi dinero, cómo debo yo solventar mis proyectos de vida y la inversión, ¿verdad?, de ese dinero que tal vez he estado esperando durante mucho tiempo. Sí, como les decía anteriormente, que la afiliación, ¿verdad?, exige y ha presionado mucho. Y ahora, por ejemplo, lo decía don Henry, es muy grave, digamos, que en la Asamblea Legislativa, tal vez un diputado a veces impulsa un proyecto, ¿verdad?, con algunas, tal vez podría ser algunas de las mejores intenciones, ¿verdad?, en mejorar ciertas condiciones, y lamentablemente ve uno en la Asamblea Legislativa cómo se da ese manoseo y sale otra cosa. Ahora ponías el ejemplo muy claro, ¿verdad?, y gravemente hay que mencionarlo, de una persona que ya le ha hecho tanto daño, ¿verdad?, a la clase trabajadora de este país como Rocío Aguilar, y resulta que, bueno, él lidera SUPEM, ¿verdad?, y vimos por ahí cómo salió un proyecto y resulta que ella de la noche a la mañana presentó otro con grandes modificaciones, y no solamente SUPEM, ¿verdad?, el otro día lo hablábamos también, ahora con una doble, encabezando dos instituciones, la SUPEM y la SUGEF. Por ahí hablábamos de un asunto que es bastante delicado, ¿verdad?, de estar en SUGEF cuando ya has estado en otros puestos financieros. Famosas puertas giratorias. Ok, sí, que en Costa Rica pareciera que están permitidas, pero que bueno, ya eso es otro tema, pero sí es preocupante, ¿verdad?, cuando personas que le han hecho tanto daño a la clase trabajadora siguen de un puesto a otro, ¿verdad?, donde pareciera, ¿verdad?, que están con una función estratégica en este momento, y donde los intereses, ¿verdad?, nuestros como trabajadores cada vez se ven más cercenados
Cada vez el ataque es recortar, recortar y recortar lo que son derechos de la clase trabajadora. Y vemos, por ejemplo, el caso del ROP, y valga lo decir, ¿verdad? Otra vez se vienen a aprovechar de la crisis, de la emergencia sanitaria y de la pandemia para atacar a la clase trabajadora con el ROP. Entonces es un asunto bastante delicado. Desde la APSE, ¿verdad?, consideramos que el dinero se le debe dar a la afiliación, ¿verdad?, a la persona, que cada quien disponga cómo lo debe gastar y que no debe haber esa intervención del Estado, incluso en decidir cómo usted tiene que gastar su dinero. La verdad, y lo hemos visto, la persona tiene el derecho de tener una vejez digna cuando se retira. Para eso trabajamos gran cantidad de años, para eso cotizamos y merecemos un retiro digno, ¿verdad? Una vejez digna, y la verdad que esos réditos del trabajo debe la persona poder disfrutarlos en vida. La verdad es que usted no hace nada con el dinero cuando ya se murió. Entre los días en que se discutía este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa existió un movimiento de algunas personas mayores de edad que llegaron, ¿verdad? Y un poquito esa era también la consigna, bueno, a mí de qué me sirve el dinero si ya estoy muerto. Y es cierto, de fondo acá hace falta hablar sobre los derechos de las personas adultas mayores, sobre cómo podemos asegurar calidad de vida digna en diferentes ámbitos, ¿verdad? Hoy nos concentramos en algo muy específico, que es el ROP, dentro de un sistema muy complejo, que es el sistema de pensiones, pero que de fondo acá vamos a tener que seguir conversando sobre este tipo de temas. La sostenibilidad del fondo principal de este país, que es el IBM, vamos a tener que hablarla también. La pandemia afectó bastante a la caja y no podemos perder de vista que sí, tiene que haber sostenibilidad del fondo del que estemos hablando, pero también en medio están los derechos de las personas adultas mayores que trabajaron toda su vida, que cotizaron y que llegado un momento de su edad dicen, bueno, ahora vengo por lo que me corresponde. Esa es una discusión compleja, extensa. Esperamos que hoy, en este pedacito que nos hemos concentrado, que es el ROP, hayan podido obtener información de calidad para poder leer lo que está sucediendo y formarse un criterio propio. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos de hoy en 8 en otro programa más desde la otra acera.